Entonces le dijo también a los Gálatas, llamándoles la atención: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Saben que hay otra versión tan preciosa que dice: oh Gálatas insensatos, tan necios sois? Ustedes que empezaron su vida nueva con el poder del Espíritu, el Espíritu fue el que les ayudó a ustedes a elevar su vida espiritual. Ahora ustedes quieren concluir la carrera de su vida espiritual con sus liturgias, con sus ceremonias, con sus cultos. Es más expresa esa versión. Nos da a entender mucho. Es justamente lo que dijo Zacarías, porque las cosas que sucedieron antes se vuelven a suceder a través de la historia, sucederá ahora y sucederá después, pues la palabra que Dios habló es la misma ayer, hoy y siempre. Que el Señor ha dicho: yo no cambio. Mis promesas son fieles y verdaderas. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por eso a Zorobabel se le dijo, cuando él quería triunfar por medio de su fuerza y de sus ejércitos, de su capacidad, de su intelecto, de su razonamiento, y le fue expresada esta palabra. Zacarías capítulo 4 verso 6 le dijo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es que esta es la enseñanza para estos tiempos, de que nosotros nunca podremos cambiar nuestras vidas, mejorar, elevar nuestra vida espiritual para que sea al agrado de Dios. No lo podremos hacer con nuestras fuerzas ni con nuestras ideas, menos con cultos, con enseñanzas, con doctrinas, con mandamientos de hombres. Y de eso es lo que está plagada las denominaciones, las religiones. Han hecho sus cultos, han hecho sus misas, han hecho sus liturgias, y todas no son igual. Una es la misa de la religión católica, sus liturgias, y otra es otra manera de celebración, es la de los evangélicos. Ellos ya no lo llaman misa, ellos le llaman ya culto. Pero culto, misa y culto es lo mismo. Es una especie de celebración. Por eso dice: vamos a celebrar un culto. Ellos mismos lo dicen. Y en la Iglesia Católica vemos que hay un tabernáculo terrenal. Ahí celebran su misa, sus liturgias y todo eso. También hacen abluciones, levantan la copa y hacen una especie de ceremonia representativa, cuando Dios ya no quiere que nosotros hagamos ceremonias representativas, porque a Él ya no le agrada las ceremonias, no le agrada los sacrificios, no le agrada tampoco las ceremonias. Lo que a Él agrada es que le obedezcamos, que le prestamos atención y que se le obedezca. Tanto los católicos, la Iglesia Católica Romana tiene su tabernáculo terrenal, tiene su representación, tiene el lugar santo, donde nadie puede subir. Tiene su altar, y no me nieguen que no tiene su altar. Todo templo está ordenado en esta forma. Y no se me escapan las iglesias evangélicas, las denominaciones evangélicas, las religiones evangélicas no se me escapan.
Porque también tienen su tabernáculo terrenal. Y no me van a decir no, porque en sus templos también tienen el lugar santo. Y han dicho, cuidado, se suban al lugar santo. Y muchos son celosos de ese lugar santo. Ahí tiene que subir solamente el sacerdote, perdón, el pastor. Que viene a dar lo mismo. Y desde ahí dirigen y lo llaman culto. Cosa que ya fue abolido por Jesucristo. Toda clase de ceremonia y culto y acto representativo se acabó. Tal vez las iglesias evangélicas digan, no, nosotros no hacemos ceremonias, lo hacen. Porque ellos mismos dicen, por ejemplo, a la hora de celebrar algo que dicen, vamos a celebrar la Santa Cena. Lo hacen de una forma representativa, figurada, no como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles no partían el pan en un sentido figurado, representativo. Ellos verdaderamente partían el pan, que simboliza la unidad, el cuerpo de Cristo. Fragmentado, y es un mismo pan, y es el cuerpo de Cristo. Eso significa, pero no debe ser realizado como una ceremonia, sino como una convivencia. Es el acto de la hermandad, de la comunión. Dios no quiere que hagamos ceremonias, cultos religiosos, sino quiere que hagamos una comunión entre hermanos. Por eso, la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en el partimiento del pan, y comían, dice, con alegría y sencillez de corazón, juntos. Esa es la convivencia que Dios quiere que haga el pueblo. En realidad, no una ceremonia, no una misa, no un sacrificio, sino una comunión de hermanos. Una fiesta no solemne, sino una fiesta de alegría, de felicidad, porque Cristo ha vencido por nosotros en la cruz y nos ha dado libertad de las religiones, de las denominaciones, de la ley. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la nueva ley, dice el apóstol Pablo, nos ha dado libertad, nos ha liberado de la ley, o sea, de los actos ceremoniales y sacrificiales, de culto y de misas. Nos ha libertado, dice, de la ley. Y una vez que somos libertados de esa religiosidad, de los actos de leyes y ceremonias, podemos pasar al siguiente paso, que es ser liberados del pecado, y pasamos al siguiente nivel, por naturaleza, liberados de la muerte. Usted lee Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, la ley del Espíritu de vida nos ha libertado de la ley, del pecado y de la muerte. Miren, nótese ese orden. Cuando nosotros no ponemos atención a Dios, hacemos las cosas a nuestra idea, con nuestros razonamientos. Tomamos decisiones alocadas y apresuradas. Cometemos muchos errores. Y es cuando Dios se aleja de nosotros y nos entrega al error, a una mente reprobada. Así es que la victoria no la tenemos mediante estos actos ceremoniales, ni misas, ni cultos, ni liturgias, ni cualquier ceremonia que se hayan inventado, porque se han inventado muchísimas ceremonias. La ceremonia de la Iglesia Católica no es la misma ceremonia que realizan en la Iglesia Evangélica.
y de las evangélicas no es la misma ceremonia, la forma de culto. No es la misma de la una de la otra, se diferencian. Unas hacen de una manera, otras hacen de otra manera. Si ellos dicen que adoran al mismo Cristo, entonces ¿por qué no hacen todas de la manera como hacían los apóstoles? Porque los apóstoles seguían la doctrina de Cristo. No, se inventaron diferentes maneras de culto. Y eso también, por ejemplo, en los testigos de Jehová, ellos ya no le llaman culto. Ellos le llaman, en cambio, el servicio. Y otras iglesias evangélicas también lo llaman, no lo llaman culto, lo llaman servicio. Pero servicio, culto, misa, he investigado que viene a ser lo mismo. Lo que Jesús quiere que dejemos todas esas cosas, porque dijo, viene la hora y la hora es cuando los verdaderos adoradores, lo que Dios quiere ya no es que hagamos estas ceremonias, lo que quiere que Dios es que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y para adorar en espíritu y en verdad no necesitamos de un tabernáculo terrenal, de un lugar específico. Para adorar, le podemos adorar en cualquier lugar, en nuestros actos, en nuestro testimonio, en nuestro diario vivir, en nuestro convivir con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los vecinos, con la comunidad. Esa es la verdadera adoración. La palabra de Dios en Hechos capítulo 7, verso 37, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Estaba hablando de Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que oírle a Jesucristo. Cuando Dios envió a Moisés a rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto, el pueblo tenía que oír la voz de Moisés. Ahora nosotros, en este nuevo pacto, porque ese era el pacto de la ley, pero ahora estamos en un nuevo pacto de la gracia. Ahora nosotros tenemos que oír la voz de Jesucristo y de nadie más. A él oiréis, dice. Y dice el verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Asimismo, ahora este Jesús es aquel que también subió al monte. ¿Ahora cuál monte? Al monte celestial. Y ahora Él nos da palabras de vida. A través de su Espíritu nos hace entender las profundidades de los secretos, porque el Señor así ha dicho, que ha escondido esto de los sabios, de los entendidos, y se los ha revelado a los niños. Nos revela a nosotros, los sencillos, porque la palabra de Dios dice que lo vil del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios, lo que no es a lo que es. Y ahora hay muchos que se creen grandes apóstoles, grandes profetas, grandes evangelistas, grandes pastores y maestros. Y son, en realidad, auspiciados por sus religiones y por sus denominaciones. Tienen la cobertura de sus religiones y sus denominaciones. Pero dice la palabra que en los postreros días del Señor escogerá lo vil del mundo para menospreciar, para avergonzar a estos sabios. Y eso es lo que va a suceder más adelante. Aquí está ese principio. Y van a seguirse levantando hombres como yo, que no han sido ungidos por hombres de la tierra, pero hemos sido ungidos por el mismo Señor Jesucristo. Nos da la cobertura y la autoridad para hablar todas estas cosas. Enseñar como quien tiene autoridad. Porque enseñamos lo que practicamos, predicamos lo que vivimos. Por eso dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto
con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Asimismo los apóstoles recibieron de Jesús palabras de vida que darnos, y esas palabras están aquí. Pero los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición, y está escondido este misterio para todos aquellos que se creen sabios en su propia opinión, porque cuando leen aún les queda el velo no descorrido. El verso 40 dice: cuando dijeron a Aarón, el verso 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto. Es lo que está sucediendo. A Jesús ya no le quieren escuchar, y sus corazones se están volviendo nuevamente a la esclavitud de pecado. Tantos escándalos que han hecho todas estas religiones. Son las religiones las que están haciendo tropezar y blasfemar los caminos rectos del Señor Jesucristo. Por causa de ellos, dice el Señor, mi nombre es vituperado. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso está sucediendo en estos tiempos. Ya no quieren oír la voz del maestro, sino que quieren oír la voz de sus religiones, de sus denominaciones. Para ellos es mejor la voz de sus pastores terrenales, de sus padres, de sus sacerdotes, del mismo Papa. Es mejor la voz de él que la voz de Jesús. No quieren escuchar a Jesús, le han desechado a Jesús. Quieren escuchar la voz de ellos. Y ellos se han engañado y piensan que Dios habla a través de ellos. Y la palabra de Dios dice, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. En las obras de las manos de cada religión y denominación se están regocijando. En sus cultos, en sus misas, en sus dedicaciones, en sus ceremonias y en todos sus actos que hacen en sus religiones. El verso 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, levasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestros dioses Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Cada religión, cada denominación se ha hecho una figura, se ha hecho una imagen de un Dios. Cada uno se imagina a su Dios. Ya estos últimos tiempos también ya ha llegado al colmo. Ahora los homosexuales y las lesbianas ya también quieren tener su iglesia. Y ellos también se imaginan un Dios de acuerdo a su gusto. Y a ese Cristo, de acuerdo a su gusto, adoran y quieren servir. Así es. Jesús nunca enseñó a adorar a su madre. Adorar ni a, ¿qué se puede decir? Hacerle una imagen, ni arrodillarse delante de ella, ni andarle cargando en hombros. Jesús nunca explicó esto, ni los apóstoles lo hicieron. Pero ahora los miembros de la Iglesia Católica, los padres principalmente, son los que han torcido todo esto, los sacerdotes, los primeros obispos. Se inventaron a un Dios que le agrada que a su madre le hagan imágenes, le hagan ídolos, que se arrodillen, que le besen el cuadrito, que le lleven en hombros, que le quemen incienso y que le pongan velitas. O sea, se hicieron dioses.
Todas las naciones y todas las denominaciones, todas las religiones, cada uno tiene el Dios a su conveniencia.